Hola a todos y bienvenidos un fin de semana más a Gel Dolls. Para acabar con la serie de vídeos de cuerpos no estándar de medida SD, hoy os voy a hablar de la Evangeline A. Esta que tengo aquí a mi lado es mi Evangeline A, a la que le he decidido poner el nombre de Freya. Como ya os comenté en el primer vídeo que hice, en la review de Ayuana, estoy haciendo los jinetes del apocalipsis. Ahora ya los tengo terminados. Esta de aquí es mi jinete de la guerra. Y bueno, como podéis observar, es una Dolce con todas las peculiaridades que tienen estas muñecas. Bueno, mi querida Freya no está acabada. Realmente de ella tengo el molde, el casco, el pelo, los ojos, o sea, lo básico. Y aún me quedaría hacerle alguna cosa de maquillaje en el cuerpo, en plan algún pequeño roce, alguna herida. Es el jinete de la guerra, no puede estar impoluto, ¿sabes? Y me gustaría también conseguirle un sujetador así estilo cota de malla, como el que lleva Red Sonja. Y bueno, también le tengo que conseguir una espada. Tiene esta, pero aparte de que se ha roto, la medida es un poco pequeña, casi ridícula. Y también necesito hacerle un escudo. Y bueno, estas son las cositas que le faltan a Freya. Pero bueno, al menos ya tiene el casco y el casco está muy chulo. Ahora entrando un poco más en lo que realmente va a tratar este vídeo, os voy a hablar de lo que es el molde de la Evangeline y más o menos un poco explicar cómo es la tónica de las Dolce en general. Os voy a empezar explicando desde la cabeza hasta los pies para que sea mucho más fácil la explicación y el seguimiento. Para empezar, lo que más me gusta de esta muñeca es el casco, porque es que este casco bueno, no voy a decir articulado, pero es un casco móvil. Le puede tapar prácticamente toda la cara y los cuernos son extraíbles, lo que facilita muchísimo el transporte. Siguiendo, os comento, la peluca, las pelucas de Dolce y Dolce no suelen estar bien, la verdad, pero esta me ha sorprendido muchísimo porque tanto está bien hecha, bien cortada y bueno, tiene muchísima densidad de pelo. La verdad es que me gusta cómo le queda, le sienta muy bien. La cara tiene como forma de media luna, si la miras de perfil, tiene los rasgos muy marcados, la nariz respingona, los labios carnosos y tiene algo que me apasiona, que es que tiene dientecitos. Como así, dato curioso, todas mis jinetes tienen dientecitos porque es que es una cosa que me gusta muchísimo en las quecas y he tenido la suerte de que los 4 moldes que me fijé para ellas los tienen. Esta muñeca tiene un cuello increíblemente largo. Es una cosa que suelen compartir casi todas las Dolce Chateau. Algunas tienen como una doble articulación en el cuello y otras tienen el cuello muy largo pero solo una pieza, como se puede observar en ella. Y bueno, otra cosa que tienen respecto al cuello es que prácticamente es más largo el cuello que la cabeza. Luego os pondré unas medidas aproximadas de cuánto mide el cuello y la cabeza para que quede mejor explicado. Y bueno, prosiguiendo, tiene las clavículas, todo lo que son los pequeños músculos y tendones de la zona del cuello, los tiene muy marcados, además de tener unos pechos muy pequeños y prácticamente imperceptibles debajo de la ropa con la que viene en el full set. La túnica esta es lo que viene con el full set y bueno, me parece bastante bien el diseño, solo que no es mucho lo que yo quiero para ella, pero temporalmente la tengo así porque tampoco me gusta tener las muñecas desnudas. Continuando con la explicación, os voy a explicar qué impresión me dan a mí los brazos. Los brazos de las Dolce Chateau son especiales respecto a los de otras muñecas, porque ya para empezar tienen una articulación extra. De la mano a lo que vendría siendo la muñeca
hay una articulación extra, que es esta de aquí. No tiene una gran movilidad, pero la tiene y hace que le dé un aire como más mágico, más de personaje fantástico. Como dato interesante, antes de continuar subiendo, me gustaría explicaros que las manos de la Dolce & Gabbana tiene los nudillos articulados. No todos los dedos, sino solamente los nudillos. Y bueno, otro dato curioso de interés es que la articulación esta que hay en medio, que os he comentado hace un momentito, mucha gente la retira para que las proporciones sean un poco más humanas. Quizá la pruebe luego de quitarla y ver cómo queda. Si lo hago os añado algunas fotitos. Y bueno, vamos a continuar. El antebrazo, que es lo siguiente, tiene bastantes curvas, pero se vislumbra que es un brazo para una silueta muy delgada, en el que la articulación hace como se engruesa. La articulación es doble. Esto sí que es una cosa que me gusta mucho porque le da una gran posabilidad a los brazos. También te permite, cuando la sientes, apoyarla. Le da mucho margen. También da margen para estirar la mano. Y bueno, ya por último, el hombro. El hombro está muy bien articulado y además está muy bien hecha la forma y hace que no se caiga, cosa que la verdad es que me gusta muchísimo de este cuerpo, porque tengo pocas BJD que le pueda levantar el brazo y que se les quede totalmente estático arriba. Incluso estando estático puedo coger y ponerlo así. Aunque sea una posición que es anatómicamente extraña, simplemente es el hecho de que lo puedo poner y en una muñeca SD eso me gusta. Acabando con la explicación del torso para poder entrar con la cintura, quería añadir que tiene aquí como el corte del torso que te permite hacerle una pequeña inclinación hacia detrás, como la tengo puesta ahora. Luego se queda totalmente recta puesta hacia adelante y también te permite la ligera inclinación hacia adelante. No es un rango muy amplio, pero es eso, te permite darle un poquito más de fluidez. Ahora siguiendo con lo que es la parte del torso, de la zona abdominal y cadera, lo bonito que tiene es que tiene un abdominal ligeramente marcado, el ombligo lo tiene totalmente marcado, es muy bonito, y las caderas son anchas, donde se marca el hueso y se marcan todas las formas, es muy bonito y además es muy blusheable toda la forma así en general. Siguiendo con la explicación, me gustaría explicaros ahora el tema de la articulación de las piernas. La articulación de las piernas a simple vista puede parecer que es una bola, pero dentro tiene un trocito más que te permite hacer esto. Realmente no le acabo de ver yo la utilidad a todo ese rango de movimiento, pero te permite ponerla en poses que son bastante curiosas, aunque no es de aquellas muñecas que yo os dije predictivas. Es de esas muñecas que tienes que estirar, tienes que mover, tienes que colocar. No es tan práctica y tan fácil de mover, pero asume algunas poses que pueden ser interesantes si vas a hacer fotografías con ella. La rodilla es básicamente la misma forma que en el codo, pero un poquito más grande. Y bueno, como ya os he enseñado antes, le da muchísimo margen de movimiento, permitiéndote prácticamente doblar todo el arco de la pierna. También te permite ponerla en posiciones intermedias, como esta. Cabe decir que tiene una estabilidad bastante grande con quedarse en posiciones estáticas
flotantes, que no sé cómo llamarle a esto. Y bueno, la verdad es que está muy bien, a mí me gustan muchísimo las piernas. Y bueno, en cuanto a proporción de muslo y gemelos, me gusta porque, a ver, están más proporcionados a una medida normal que como están los brazos. Y bueno, ya para finalizar me voy a poner con lo que es el tema tobillo y pie zapato. Esta muñeca no tiene como tal un pie plano. Tiene el pie de tacón con zapato incluido, como por ejemplo lo tienen algunas enanas, yo la mía no se lo he puesto. Pero ella ya me venía así con este pie, la verdad es que el tema del zapato me parece una escultura maravillosa. O sea, acabado aquí detrás en esta punta, luego hacia aquí como formas en el tobillo. También aquí delante tiene como un pequeño grabado. Todo el grabadito que tiene en la punta. La verdad es que es un zapato muy bonito. El único problema que tiene es que para ponerla de pie sin peana tiene que ser una superficie totalmente lisa y te tienes que armar de paciencia, porque realmente es un infierno colocarla de pie. Eso es una cosa que es bastante negativa. Esto me sirve como introducción para explicaros ahora lo que a mí me parecen los puntos positivos y los puntos negativos de las Dolce & Chateau, basándome siempre desde la experiencia con mi muñeca. Lo positivo que tienen las Dolce & Chateau es que son unas muñecas bastante versátiles. La mayoría posan muy bien, tienen maquillajes muy bonitos, las esculturas están muy bien hechas. Si has tomado la elección de escoger una muñeca con casco, con gorros o con cosas grabadas por el cuerpo, como podrían ser Gladys o como podía ser Hathaway, que son las otras Dolce & Chateau que a mí me gustan muchísimo, pues podrá ver realmente que el molde en blanco son unas completas bellezas y bueno, es una calidad artística para mí muy alta. Otra cosa también que tiene en cuenta es que no es como con los maquillajes de Dolzone. Los maquillajes de Dolce & Chateau están mucho mejor elaborados, las pestañas están bien puestas, no se caen, todo lo que son los tatuajes que lleva donde los ojos están bien acabados, está bien sellada, no se le ha movido un ápice de los tatuajes, el blushing está en lugares concretos, los labios también están bien terminados, o sea, incluso el casco por dentro es de resina blanca, por fuera está todo pintado. Yo no lo he sellado una vez me llegó, además es comprada de segunda mano y no se le ha ido nada de la pintura, o sea, puedo decir que estoy muy contenta con lo que es tema maquillaje. Cosas con las que no estoy tan contenta o que puedo decir que estoy en disconformidad. El tema de la muñeca. Para mí es salvable. Incluso según tengo el día la veo y me gusta ese tipo de muñeca y otros días no. Pero luego hay otras cosas que sí que no son tan aceptables. Por ejemplo, el tema de la ropa. A la mayoría de Dolce & Chateau les ponen unas ropas que es que o no van acorde con el tipo de muñeca que es, o la calidad deja mucho que desear. Considero que podrían haberse esforzado un poco más en lo que es el full set, porque a fin de cuentas es una tela que me paro a mirarla y se parece un montón a las cortinas de Ikea, con varias filas de bolitas con una piedra engarzada aquí en medio. A fin de cuentas no es un gran traje y no es que diga mucho sobre la muñeca ni sobre nada. Realmente yo a la mía le tengo puesto esto aquí, que es parte del proyecto de lo que va a ser la ropa.
por detrás tengo que acabarlo y es como una pequeña cota de malla que tapa la zona púbica, también tiene que tapar la zona trasera y estoy ya planteándome cómo hacer lo que es el sujetador. Primero porque así se va a ver mucho más guerrera y segundo porque es que es desperdiciar un molde como este tan bonito tapándolo con esto para mi punto de vista y salvando a las personas que les pueda ofender que diga esto me parece un harapo. En mi opinión personal puedo decir que estoy muy contenta con el Chateau, salvando esos pequeños contras que os he comentado. Es una casa que me gusta mucho, tanto por estética como por posabilidad. Y bueno, quizá es posible que en algún futuro acabe picando alguna vez con otra porque pues, son muy bonitas. Y bueno, con esto me despido del vídeo de hoy y os dejo ya un pequeño avance de lo que va a ser la semana que viene. Es posible que tenga ya aquí el Keko de Dindon y pueda haceros una pequeña review y un unboxing y review sobre él. Aunque tal y como funciona correos tampoco puedo asegurarlo, así que os dejo la segunda opción que será una review detallada sobre los vestidos de Bols, pero los que son tipo época. Con esto me despido hasta la semana que viene. Espero que os haya gustado el vídeo, pese a que he estado un poco más espesa de lo habitual. Y bueno, espero que os hayáis divertido, que os haya gustado. Si tenéis del Chateau, si os gustan, si os repelen, si cualquier cosa que queréis comentar está ahí en la cajita de los comentarios, podéis dejarme un saludito, unas palabritas, un algo que la verdad que hace mucha ilusión y que bueno, que eso que me despido hasta la semana que viene y gracias a todos los que habéis visto el vídeo.